es un día conmemorativo, como cada año, en domingo, celebramos el Día de Resurrección. Gloria a Dios. Amén. Es por eso que abordaremos la temática de las señales visibles de la resurrección de Cristo. Amén. Señales visibles de la resurrección de Cristo. Y si pudiéramos decir una frase que recordáramos día con día, esa sería: la victoria que cambió el rumbo de la historia. Amén. Esa victoria que quedó marcada a través del paso de los años. Cristo vive y aún tenemos esperanza. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Este día tan especial que pasó ya hace más de 2000 años, amados hermanos, es un día cumbre de nuestro calendario, de nuestra fe. Amén. Lo que Cristo dijo se había cumplido. Él resucitó. Por lo tanto, tenemos la convicción de que todo es cierto, todo es verdad. Sus promesas son ciertas. Y por lo tanto, amados hermanos, podemos confiar en Él porque Él está vivo. Aleluya. Y si Él venció a la muerte, ¿qué se le puede oponer? ¿Qué le puede hacer frente? Hoy es un día de gozo, de regocijo y de alegría para nosotros, los cristianos. ¿Y qué creen? Hoy es una buena oportunidad para seguir afirmando nuestra fe en lo que hemos creído. Gloria a Dios. Amado hermano, y meditando en este tema referente a la resurrección, pensaba, si usted y yo tuviéramos oportunidad de ser testigos de un evento que pasó durante toda la historia bíblica en el pasado, ¿cuál sería? Usted piense. Imagínese, quizás a usted le gustaría ser testigo del momento inicial de la creación. A lo mejor y le gustaría haber estado en la construcción del arca de Noé, cómo se construía y cómo los animales iban entrando en orden de parejas para poder habitarla. Quizás otros me dirían, no, yo hubiera querido estar en el Éxodo y ver las 10 plagas de Egipto y ver la majestuosidad del mar abierto y también cómo Dios alimentaba al pueblo todos los días y ver una nube que cubría durante el día el sol y una columna de fuego que los calentaba y los dirigía de noche. Quizás muchos otros dirían, no, yo quisiera haber visto el momento en donde Moisés le fueron entregadas las tablas de piedra donde estaban escritos los mandamientos por el dedo de Dios. Y el momento preciso donde él pudo contemplar, aunque sea un momento en las espaldas, la gloria de Dios. Aleluya. Algunos otros quizás con más ímpetu dirían, a mí me hubiera gustado estar en la batalla de Jericó y ver cuando el pueblo gritó, las murallas cayeron. Quizás los pequeños que les gusta mucho esta historia nos dirían, a mí me gustaría ver la batalla de David y de Goliat. Otros quizás dirían, no, yo quisiera ver la gloria del templo de Salomón. Pero muchos otros quisiéramos ver, quizás, y yo creo que nuestro corazón lo anhelaría, es ver a Jesús caminar entre nosotros, entre el pueblo, verlo multiplicar los panes y los peces, sanar los enfermos, enfrentar a los demonios y los demonios huían de su presencia. Quizás caminar sobre las aguas o verlo, compartir y enseñar, ¿verdad? Ya nos imaginamos y ustedes dicen, no, ya estamos desilusionados porque eres tú quien nos comparte,
No, pero qué hermoso sería poder ver a Jesús, ¿verdad? ¿Qué no daríamos por escuchar un sermón de Jesús? Quizá el sermón del monte y verlo a predicar. Todo esto sería maravilloso, pero sin duda un evento cumbre que nos asombraría es ver la historia de la resurrección, visiblemente, ¿no? ¿Y hubo quien tuvo el privilegio de que sí lo pudo ver? Pudo ser testigo visible de que Jesús resucitó. El hecho de que Él se haya levantado entre los muertos implica que el pecado fue pagado, la muerte fue vencida y por cuanto Él vive, también nosotros tenemos una promesa de vivir juntamente con Él. Gloria a Dios. Por encima, amado hermano, de todos estos acontecimientos que comentamos, sería impresionante ver todo esto, pero más impresionante sería ver al Cristo resucitado, ¿verdad? Un momento muy importante en donde se afianzó el fundamento de nuestra fe. Es por eso, amado hermano, que esta tarde estudiaremos a la luz de la palabra algunas señales visibles en la historia bíblica que avalan la resurrección de Cristo. Y esa primera señal la podemos ver precisamente donde comenzamos nuestra lectura, en el capítulo 24, versículo 1 al 3. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y viene aquí la parte interesante de la primera señal visible. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y esa primera señal es que muchos otros líderes están enterrados en su tumba y ahí pueden ir y visiblemente el cuerpo está ahí. Pero ese hallazgo es que, y la señal visible es que ellos fueron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Otro evangelio, Marcos 16:1, nos señala, pasando el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Es importante también tomar nota que cuando Cristo murió, se hizo esta misma situación. Vamos a recordarlo por ahí, que dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. ¿Por qué tomamos esto? Porque según las costumbres judías, para que el cuerpo no tomara mal olor, hacían esta preparación de especias aromáticas que incluía, entre otras, mirras y aloe. Y había un dato interesante. Cuando Nicodemo llevó esta cantidad de especias aromáticas que eran
un compuesto de mirra y aloe como de 100 libras, y haciendo la conversión estamos hablando que eran entre 33 a 40 kilos. Una buena cantidad, ¿verdad? Y la razón principal era para ungir un cuerpo con especias, era controlar el mal olor de la descomposición. Los judíos como tal no practicaban el embalsamamiento, si me salió, por lo que las especias funerarias ayudaban a reducir los malos olores y servían como una expresión de respeto. Por eso las mujeres llevaron especies a la tumba de Jesús, porque querían honrar su cuerpo y evitar el mal olor de la muerte. Ellas iban preparadas para, ahora sí que preparar a un cuerpo y que no provocaba un mal olor. Pero al llegar no encontraron nada. Históricamente, ellas no imaginaban, aunque el maestro había anunciado muchas veces que iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día, todavía no lo imaginaban. Ellas llegaron preparadas para ungir, pero dice aquí, no hallaron el cuerpo. Lo cual nos lleva a esa primera señal cumplida de que Jesús resucitó. El hecho de que las mujeres prepararan las especias muestra que no esperaban la resurrección literal de Jesús. Es acto de amor y devoción que ellas tuvieron, fue recompensado de una manera muy especial, ¿verdad? Porque ellas fueron, ¿qué? Las primeras en darse cuenta que Cristo había resucitado. Gloria al Señor. Las especias que ellas llevaban ya no eran necesarias, porque Cristo había vencido la muerte. Aún así, su fidelidad y reverencia fue honradas con el privilegio de anunciar el mensaje más grande de la historia. Es verdad que el Señor ha resucitado. Gloria a Dios. Nos gozamos, hermanos, porque dice Pablo, que más adelante tomamos esta cita, si Cristo no hubiera resucitado, en vana sería nuestra fe. Pero hoy tenemos un cimiento firme, porque Cristo cumplió su promesa. Y es así que analizaremos la segunda señal visible, que viene en los siguientes versículos del mismo pasaje que estamos viendo. Lucas 24, 4, 5 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Y esta segunda señal visible es que se les da el anuncio de que Él vive. Ellos visiblemente vieron a 2 personajes que los comentaristas bíblicos, que por la descripción dicen que fueron 2 ángeles. Gloria a Dios. Y ellos les pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Después de esto, ellos realizan una afirmación. No está aquí el verso 6, sino que ha resucitado. Y les dice a ellas, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día.
En el verso 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Y aquí vemos una enseñanza muy valiosa, amado hermano, que es necesario que la atesoremos en nuestro corazón. En el verso 6 viene una palabra muy interesante que dice, acordaos. Acordaos se refiere a reactiva la memoria. Para nosotros, ¿cómo aplicaría, amado hermano? Es necesario que nosotros recordemos, que reactivemos nuestra memoria a las promesas que Dios nos ha dado. Él no ha olvidado lo que nos prometió. Él tiene contempladas las cosas que va a hacer en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro ministerio. Él no lo ha olvidado. Pero es necesario, así como estas mujeres, estos ángeles decían, acordaos. Es necesario que nosotros recordemos y traigamos a memoria las promesas que Dios tiene o nos ha dado en algún momento. Su Espíritu Santo, amado hermano, nos recuerda sus promesas, pero necesitamos buscar su presencia, porque el que busca, encuentra, y encuentra la verdad. Si nosotros buscamos esa presencia, amado hermano, vamos a encontrar ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y aunque muchos afirmen lo contrario o quieran confundirnos, si nosotros estamos cerca de la presencia de Dios, vamos a recordar esas promesas que Dios tiene para nosotros. Esas promesas que también Dios nos confronta y nos trae a memoria y que provocan un cambio de mentalidad y forma de pensar que deben de estar arraigadas en nuestra mente y nunca olvidar lo que Cristo nos ha prometido. Pero es necesario, amado hermano, quitar el temor de nuestra vida. Si Cristo nos dio la promesa, tenemos que buscarla en obediencia. Es necesario que quitemos la duda. También que quitemos el pecado y quitemos toda raíz de amargura. Traigamos a memoria que el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir y que hoy tiene un propósito para nuestra vida. Dios nos llama a una vida diferente, no común, sino una vida santa. Una vida que tenga esperanza viva. Y como está Cristo Jesús, tenemos esa esperanza que tanto llamaba Pedro. Y ese llamamiento que hacía en una de sus cartas, a que es necesario que esa parte de acordarnos de sus promesas a través de nuestra memoria, es necesario que vivamos una vida santa. Pedro, a través de su carta en el capítulo 1, verso 13 al 21, decía, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué cantamos hace un momento? Y nos gozamos, ¿verdad? Y decimos, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra.
pero también Él nos llama a vivir una vida de santidad. Una vida como a Él le agrada. Gloria a Dios. Es un reto, ¿verdad? Un reto que cada día debemos de caminar con Él. Y bueno, hemos visto dos señales. La primera señal visible la vieron las mujeres. Un sepulcro vacío. La siguiente señal, esos ángeles diciéndoles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. Y esta tercera señal, sin duda la más visible, fue la misma presencia de Jesús. Gloria al Señor. Esta presencia del Señor que, fíjese, el Evangelio de Lucas es el único evangelio que marca esta historia y tiene detalles muy significativos para que podamos nosotros analizar, que podamos contemplar. ¿Se acuerda que teníamos esa introducción en la cual decíamos que si pudiéramos vivir un momento de la historia, ¿cuál nos gustaría? Y a lo mejor cada uno ya eligió alguna interesante. Y terminamos con un momento culme, que es la resurrección. Y entonces había dos discípulos que la palabra menciona que iban camino a Emaús. Y es precisamente la siguiente parte escritural que viene ahí en el capítulo 24 a partir del verso 13 al 35. Podemos notar algunos detalles que nos van a ayudar a reafirmar situaciones el día de hoy en las que necesitamos trabajar. Y que quizás estos dos discípulos que iban caminando hacia una aldea llamada Emaús, al principio no detectaron inmediatamente, sino que tuvieron que pasar un proceso con el maestro para llegar al punto necesario de reconocerle. Pero de primera instancia, ellos no le reconocieron porque sus ojos estaban velados. Acompáñenme a leer algunos versículos para que usted también pueda meditar en esta historia que es Lucas capítulo 24, verso 13 al 35. Y dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Se refiere al mismo día de la resurrección. Todo esto estaba aconteciendo en ese día, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Sí? Vamos ahí un momento a analizar estos versículos que ya hemos leído. ¿Sí? Este pasaje, amados hermanos, empieza con una nota triste. Sí podemos contemplar esos detalles y el último versículo que leímos, él mismo les pregunta, ¿por qué estáis tristes? ¿No? Entonces, notamos que esta nota trae líneas tristes y podemos observar quizás una típica desilusión del fracaso. Quizás podemos observar una tristeza de que acaban de enterrar a alguien querido, a un familiar, pero que termina
todo esto al final nosotros conocemos con un gozo entusiasta, pero al final en ese momento ellos no podían reconocer. Su estado emocional era de tristeza, porque aconteció que habían enterrado a su maestro, a su líder, y la esperanza que tenían, ellos decían, esperábamos que él fuera el redentor de Israel. ¿Sí? Entonces, hasta estos momentos, ¿ellos cómo estaban? Tristes. Pregunta, hermano. Y desilusionados, ¿verdad? Un poquito ansiosos de lo que había pasado. La pregunta de esta tarde, amado hermano, ¿cómo venimos hoy? ¿Venimos a celebrar al Cristo resucitado? ¿O quizás entre nosotros puede haber tristeza? ¿Puede haber alguno desilusionado? ¿Puede haber alguno ansioso? Y por esa situación emocional no logramos ver a quien está aquí, paseándose entre nosotros. Esta semana, amado hermano, la presencia de Dios ha sido muy fuerte. Y aún los que somos un poquito reservados para poder expresar algunas situaciones que Dios nos lleva, el Espíritu Santo ha roto nuestros límites, ¿no? Y nos ha llevado quizás a orar, nos ha llevado a dar un mensaje determinado, nos ha llevado a restaurar un corazón, nos ha llevado a decir, quita ya lo de tu mente, lo que te está estorbando para el servicio, porque muchas personas pueden juzgar alrededor, pero el Señor te ha dado un llamado, el cual no ha olvidado. Y a veces todas estas situaciones emocionales, amado hermano, estas preocupaciones no nos dejan ver la misma presencia de Dios. Y es necesario enfocarnos en su palabra para ver lo que Él tiene para nosotros día a día. No solamente hoy, amado hermano, porque la presencia de Dios no solamente es un momento, no solamente es una hora, sino la presencia de Dios debe de ser un fluir continuo en nuestra vida. Una fuente inagotable de agua viva, ¿sí? A veces el pecado, a veces las situaciones que traemos en emociones no nos permiten acercarnos a esa gloria. Pero hoy Dios nos habla a través de su palabra y nos dice que es necesario que lo veamos a Él. ¿Sí? Entonces, es un reto muy grande cuando situaciones alrededor, por ejemplo, estos caminantes habían pasado una semana muy intensa, ¿a poco no? Entonces, la palabra cuando se refiere que estaban ellos platicando, vamos ahí para que me dé a entender. Dice el verso 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, hasta ahí vamos a dejarlo, dice que estaban hablando y discutiendo entre sí. Y esta palabra en el original llama como a esas pláticas que no quieres terminar y que de repente, o sea, entran en un momento ya sea de tensión o ya sea de, sigue, ¿qué más va a pasar? Y quizás estas situaciones de pláticas acaloradas provocan cierta ansiedad. Y en esos momentos, esta plática que ellos tenían era de todo lo que había acontecido durante la semana, de inicio a fin. Nosotros ya pudimos ver durante la semana algunos detalles de lo que pasó, ¿verdad? En toda esta semana. Entonces,
Imagínense, ellos traían velados los ojos y venían platicando acaloradamente de las situaciones que había pasado en esa semana. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice que ellos iban camino a una aldea pequeña que se llamaba ¿cómo? Emaús. Y ahí viene algunos kilómetros, ¿verdad? ¿A cuánto estaba? ¿Algunos estadios cuánto? 60 estadios, ¿sí? Que más o menos refería un aproximado de 11 kilómetros, ¿sí? Unos 11 kilómetros y en tiempo nos referimos a unas 2 horas y media de camino. Encontré un dato interesante, decía que era común caminar entre aquellos lugares porque no había transporte. Entonces de repente era común acompañarse en los caminos. Y ellos pues iban platicando acaloradamente de estas situaciones y no se dieron cuenta porque sus ojos estaban velados cuando Jesús estaba allí casi a un lado de ellos. Porque era algo común, caminar entre los caminos y hacerse compañía. Hoy en día no pasa lo mismo, ¿verdad? Uno va caminando y de repente por la inseguridad corres porque ya quién viene al lado. Pues en esos tiempos el caminar en parejas o el acercarte con alguien para acompañarte era algo común porque no había un transporte. Entonces ellos iban de Jerusalén a Emaús. Entonces tenían un camino de 2 horas y media largo para poder platicar. Y entonces ellos iban hablando entre sí todas las cosas que habían acontecido. Como dijimos, fue una semana como un huracán, ¿verdad? Pasaron muchísimas cosas. Y haciendo un resumen así muy rápido para no alargarnos mucho, en Jerusalén muchas cosas habían sucedido en esta semana, principalmente en torno a la persona de Jesús. Comenzó el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra en el pollino y todo el pueblo sale a recibirlo teniendo sus mantos y sus ramas. Y le gritaban, Hosana, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. El domingo fue esa parte de Ramos. Después, el lunes, el Señor va al templo y termina sacando a la fuerza a los cambistas. Y lo que se suponía que era la casa de oración de Dios, ellos lo habían convertido en una cueva de ladrones. Y el Señor Jesús los confronta. Luego, el martes y el miércoles, está enseñando y confrontando a los líderes religiosos. Había un complot contra Jesús cuando Judas se alía con estos líderes judíos religiosos y lo vende literalmente. En la noche del jueves es aprensado por un contingente de gente, por un pelotón de guardias no romanos, pero sí la guardia judía del templo. Lo llevan ante Caifás, ante Pilatos, lo llevan ante Herodes. Todo acontece durante la madrugada. Lo crucifican el viernes con 2 criminales a un lado cada uno. Al final de este día, antes de las 6 de la tarde, es desmontado de la cruz y puesto en una tumba para que lo presentaran. Y todas estas cosas sucedieron esta semana. Imagínense, todo eso iban platicando acaloradamente, confundidos. Hablaban y discutían con mucha intensidad. Pero dice el verso 16, sus ojos estaban velados. No le reconocían. Y en ellos, vamos ahí al verso 17, había una decepción. Estaban tristes. Después,
la Biblia nos redacta algunos detalles importantes a partir del verso 19. Bueno, 18, dice, respondiendo uno de ellos, nos dice solo un nombre de ellos, de estos caminantes, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ponga detalle en el verso 21. Es como si hablaran en pasado, fíjense. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Cómo ve ahí? Tenían una decepción. Y fíjese, ahí ya se dieron cuenta cómo ellos veían a Jesús. ¿Sí? Viene la descripción en esos versículos de cómo veían a Jesús. Dice que era un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Ya se dio cuenta que ahí en una terminología tenían su cristología definida. Ellos ya tenían una cristología definida, pero les faltaba un pequeño detalle. Y ojo, muchas sectas reconocen a Jesús como profeta, lo reconocen como un maestro, como un líder, pero no lo reconocen como Dios. Y este gran detalle les faltó a ellos porque decían, esperábamos, o sea, como si estuvieran hablando en pasado, que fuera a redimir a Israel. Hasta este momento, o sea, venían de un punto en que las mujeres ya habían dado la buena noticia y ellos estaban escépticos. ¿Qué es escépticos? No creían hasta ese momento. Y entonces ellos pasan este momento en donde Jesús mismo llega, los confronta, pero sus ojos, ¿cómo estaban? Velados. Y entonces, ¿qué vemos en su corazón? Cuando nosotros no logramos ver a Jesús, que está ahí ayudándonos, que está ahí rescatándonos, que está ahí proveyéndonos de su salvación, entonces vamos a ver un escenario de incredulidad. ¿Ve cuán importante es poner a Jesús? Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús. Cuando nosotros no ponemos los ojos en Jesús, amado hermano, la incredulidad va a crear estragos en nuestra vida. Vamos a ser confundidos, vamos a ser desanimados. Pero hoy Jesús quiere confrontar nuestra vida y decir, aquí estoy. Y fíjese, el verso 25 nos habla de esa confrontación. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Qué interesante está esto, hermano. Aquí los confronta y les dice que insensatos y tardos de corazón. ¿Pero qué cree? Nosotros lo leemos muy tajantemente, ¿verdad? Pero el original de esta confrontación no es
una confrontación hostil, sino es una confrontación amorosa. Y empieza a explicarles, dice aquí en el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Imagínense, 2 horas y media del camino, el Señor Jesús invirtió y llegó el punto en donde ellos no ven, los confronta de manera amorosa y les explica pacientemente desde Moisés hasta los profetas. Y esto me hace recordar, amado hermano, cuántas veces el Señor en su misericordia ha venido de tiempo en tiempo con una misma palabra. Y decimos, otra vez nos hablan de arrepentimiento, otra vez nos hablan del perdón, otra vez nos hablan de la murmuración. ¿Será que nuestros ojos siguen velados y el Señor nos tiene que llevar una y otra vez a los mismos temas para que nos pueda caer el 20 de lo que el Señor quiere? Y fíjese, la palabra insensato quiere decir necio, torpe, y el que más me dio curiosidad es esta, despistados. ¿Cuántos despistados estamos aquí? Y el despistarse es no estar en lo que tenemos que estar por las emociones, porque no estamos atentos, por muchas cosas. Y toma el corazón y dice, y tardos de corazón. Y esto se produce como la indisposición a creer lo que ha pasado. Indispuestos espiritualmente. 2 palabras, resumimos. ¿Cuántos despistados hay aquí? ¿Y cuántos indispuestos espiritualmente llegaron en esta hora? Hoy es el día del Señor. Arrepintámonos pues y digámosle al Señor, Señor, no quiero seguir despistado. Señor, no quiero seguir indispuesto espiritualmente. Que nos encargan una cosa, no puedo, es que tengo esto. Que esto, no, es que no puedo. Bueno, y ya cuando llega otra persona a hacerlo, ¿qué decimos? Pero yo sí lo iba a hacer. Pues sí, pero la obra tiene que seguir, amado hermano. Estamos como con nuestros hijos, que le pedimos una cosa y que nos urge. ¿Y qué nos dice? El famoso, las mamás, ahorita. Y ese ahorita nunca llega. ¿Qué hacemos? Pues lo hacemos porque las cosas urgen. Y la obra de Dios sigue. Y tiene que seguir. Y a veces Dios nos sorprende en muchos aspectos. Y nos va a seguir sorprendiendo. Usted nada más ore. Nos gozamos, nos hemos venido de tiempo a tiempo, ¿verdad? Pero cuando tenemos una alegría en el corazón, pues se nota. Y el Señor nos está bendiciendo con un lugar agradable, visible. Y eso pues nos da gusto. Gloria a Dios. Aleluya. Sin duda, amado hermano, hay situaciones que no queremos que pasen, ¿verdad? Pero que es necesario para la formación de nuestro carácter. Fíjese, si pudiéramos hacer un análisis de estos 2 discípulos que venían y pudiéramos ver su teología, diríamos, en la teología que estos hombres manejaban, no cabía el dolor, no cabía que su Mesías muriera. Pero el Señor tenía un plan, y su plan es que Él iba a llevar el pecado de todo el mundo.
Iba a ser una reconciliación con el Padre. Iba a ser el camino perfecto para llegar a Dios. No hay otra manera en que podamos ser salvos, sino a través de Cristo. Y en el verso 26 de esta misma escritura viene una pregunta. Y esta pregunta llegó mucho a mi corazón. No era necesario. Sin duda, amado hermano, hay muchas preguntas que tenemos y en situaciones difíciles. Y esta retórica dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, el Señor tenía un propósito definido, un propósito que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento, que el siervo de Dios iba a pasar por sufrimiento, pero iba a morir y resucitar al tercer día. Y esta palabra, el de no era necesario, recordaba una palabra de hace algunos años que como familia, cuando yo aún no me casaba, se vivió una situación muy fuerte familiar y el Señor daba una palabra que era un poquito parecida a esta. Y la palabra era necesario que pasaran esto para que entendieran. Y a veces hay cosas que son fuertes, pero son necesarias pasar para que el Señor obre su propósito en nuestra vida. Quizás va a haber situaciones en dificultades, en problemas, pero es necesario que veamos que aún en todo esto, Dios va a cumplir su propósito. Y el carácter que Dios quiere para nosotros va a llegar. Y por eso muchas cosas son necesarias, aunque duelen. Pero en el dolor conocemos a nuestro Salvador. ¿Qué decía Job? Yo sé que mi Redentor vive. Y así nosotros, en medio de esas situaciones, sabremos que Jesús vive. Gloria a Dios. No dejemos que nuestra tristeza sea más grande que la incredulidad, que no te deja ver el propósito de Dios. Necesitamos caminar cerca de Jesús para ser fortalecidos en su presencia y en su palabra, y nuestros ojos sean abiertos a la verdad de la vida. Gloria a Dios. Dios siempre tiene todo bajo control. ¿Qué tuvieron que hacer? Más adelante en los posteriores versículos dice que no querían que se fuera y él ya se quería ir y se queda con ellos. Y dicen, no te vayas porque ya se hace tarde. Y comparte, dice que parte con ellos, ¿qué? El pan. Comen y sus ojos son abiertos. El pan es un símbolo de la palabra. Y para que nuestros ojos sean abiertos, amado hermano, es necesario que la comamos. Y la palabra nos va a traer la verdad. Y eso que obstruye nuestros ojos se va a caer y vamos a ver al Cristo resucitado. Así como ellos lo distinguieron. ¿Pero qué necesitaban? Estar cerca de la presencia de Jesús. Y necesitaban comer del pan de vida. Así como nosotros queremos que nuestros ojos sean abiertos, acerquémonos a Jesús. Acerquémonos a Dios. Gloria a Dios. Pablo al final, en 1 Corintios capítulo 15,
refiere como la contraparte de esta historia de los caminantes de Emaús. Aquí vemos cómo ellos tenían una teología diferente, esperaban quizás otra situación, pero Jesús tenía un plan perfecto de morir y resucitar. Sin embargo, otra parte que vemos ahora en la parte del Nuevo Testamento con Pablo, vemos una teología perfecta, en donde él dice, fíjese, 1 Corintios capítulo 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció, más evidencias visibles, ¿verdad?, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pablo refiere un mensaje totalmente cristocéntrico, basado en las buenas nuevas de salvación, que Cristo murió, pero que también resucitó. Gloria a Dios. Amado hermano, hay cosas que son necesarias en nuestra vida que el Señor permite o va a permitir para poder ver al Cristo glorioso, al Cristo resucitado, para conocerle, para amarle con profundidad, para crecer en su conocimiento cada día y para que nuestros ojos, amado hermano, sean abiertos. El sacrificio de Cristo quitó el pecado. Las señales están dadas y fueron claras, amado hermano, históricas, antropológicamente, teológicamente comprobables y bíblicamente. Dice que aproximadamente 500 testigos visibles, ocularmente, comprobaron lo que había pasado. Hoy es necesario, amado hermano, que reconozcamos que le necesitamos. ¿Quiere que nuestros ojos sean abiertos? Reconozcamos que necesitamos a Cristo. Acerquémonos a su presencia, comamos de su palabra. ¿Ven? ¿Se quiere poner de pie?